Ya, listo, chicos. Entonces, ahora sí iniciemos, por favor, ¿ya? Bueno, vamos a ver, en esta semana vamos a ver sobre la partida doble, ¿sí? Vamos a ver sobre los procedimientos que se debe aplicar para la ejecución o aplicación de la partida doble, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es que se llegue ustedes como estudiantes a conocer sobre la aplicación de la técnica de la partida doble, denotando los efectos en que incurren para que exista un equilibrio contable, ¿no? En las transacciones o hechos económicos. Ahora, algo que puedo acotar en relación a la partida doble, sí, ahí menciona una pequeña historia de cómo se surgió la partida doble, cómo se utilizó la partida doble en la antigüedad y por qué fue necesario utilizarla. Según la historia dice que los mercaderes italianos, ellos fueron los primeros que utilizaron la partida doble, más o menos por el siglo XIII. Ya existió algunas técnicas contables, ¿no? Para poder registrar transacciones mercantiles. Igualmente, el monje franciscano Luca Paciolo en 1492 publicó un libro de aritmética en el cual había un espacio donde que mencionaba o expuso el método veneciano, ¿sí? Que era una teneduría de libros. En ese momento se recibe un siglo después la denominación de partida doble. Ya no se llamaba el método veneciano, sino se denominó como partida doble un siglo después. A la partida doble se le tomó en consideración como una técnica que se utilizaba, ¿no? Para poder generar el registro de transacciones mercantiles. Asimismo, la partida doble hay que considerarla hasta la actualidad, o se la considera hasta la actualidad su uso, ¿sí? Su aplicación ha sido bastante variable, ¿sí? Pero hay que tomar en consideración que esta se la viene utilizando como un fundamento para la contabilidad, ¿no? Sí, esta tiene más un sentido práctico, esta técnica tiene una base, tiene una base en la aplicación de la misma que se fundamenta en la ecuación contable o ecuación patrimonial, ¿sí? La partida doble se basa o nace de la ecuación contable. Entonces, como les mencionaba, esta partida doble no es utilizada recientemente ni hace pocos años atrás. Esto es utilizado hace siglos atrás. Sí, es considerado una técnica contable, la cual va a permitir generar el registro de ciertas transacciones, de todas las transacciones, mejor dicho, ¿no? De todas las transacciones mercantiles. En conclusión, ¿qué es la partida doble, chicos? La partida doble no es nada más que un registro en el cual es un método para el registro, en el cual se generan, sí, registros de transacciones, operaciones u hechos económicos, en la cual me genera dos efectos, ¿sí? Uno en el que se dice que se recibe y otro en el que se entrega. Ahora, cabe mencionar, chicos, que yo les estoy recalcando que la partida doble se utiliza para el registro de las transacciones. ¿Qué es una transacción o a qué se refiere una transacción? Las transacciones son conocidas por el contador como los hechos económicos o acontecimientos, ¿sí? Que tienen valor monetario, mismas que afectan a la situación financiera o a la situación económica de una empresa. ¿Sí? Entonces, la partida doble, repito, es un método, es una técnica en la cual me va a poder permitir registrar todos aquellos acontecimientos, ¿sí? Monetarios en los cuales afecten a una situación financiera o económica. Estos acontecimientos se llaman transacción. Estos acontecimientos se llaman transacción, operaciones o a su vez también es conocidos como hechos económicos, ¿sí? Entonces, la partida doble permite eso. Ahora, dentro de la partida doble vamos a encontrar que se fundamentan ciertas afirmaciones, ¿no? O se puede denotar que dentro de la partida doble se menciona ciertos aspectos que van a permitir generar
un criterio de reconocimiento en el momento de la aplicación de la partida doble. La primera afirmación dice lo siguiente: cuando hay una persona que vende, hay otra que compra. ¿A qué se refiere esto, chicos? Siempre se suscita esto. Tomemos como ejemplo lo siguiente: si en caso de que ustedes se fueran a un local comercial, ¿sí?, a comprar un bien, yo qué sé, cualquier bien, en el momento en que ustedes van y solicitan que se les venda, ustedes compran y la otra parte, es decir, la empresa o entidad que está expendiendo el producto, vende. O puede suscitarse de manera también viceversa. Es decir, si ustedes vendieran algún producto, en el caso de ustedes, serían los que venden y el que compra sería la otra parte. Entonces, siempre va a haber una persona que vende y hay otra que compra. Siempre va a haber una persona que compra y otra que vende. ¿Sí? Entonces, esta es una afirmación de la partida doble. ¿Sí? De esta misma afirmación o de la afirmación que les acabo de mencionar sale algo, que toda persona que vende y compra, sí, entrega algo y a cambio recibe algo. ¿Sí? Una persona que vende y la persona que compra siempre va a generar otra afirmación, es decir, que siempre entrega algo para recibir algo. ¿Sí? Asimismo, si ustedes en el caso del ejemplo que les estoy dando venden algo, ustedes entregan el bien y a cambio reciben el valor monetario por dicho bien, que en este caso sería dinero. O viceversa, si ustedes en cambio compran, ustedes reciben el bien o el servicio y a cambio ustedes entregan un valor monetario. En este caso puede ser dinero. Entonces, miren, siempre va a suscitarse esta acción de quien vende y de quien compra. El que vende recibe y entrega y el que compra vende y ¿cómo es? Entrega y recibe. Es decir, hay una persona que entrega y hay otra que recibe, y también, asimismo, como se recibe, se entrega. Otra afirmación es que no existe deudor sin acreedor. ¿Qué quiero decir esto? Dentro de la contabilidad, esto se refiere a que si algo se registra como deudor, siempre va a haber algo que se registra como acreedor. Es decir, que si se registra en el debe, también tiene que ser registrado en el haber y viceversa. Otra de las afirmaciones es que cuando una o más cuentas deudoras corresponden siempre a una o más cuentas acreedoras por el mismo importe. Aquí viene por parte de la ecuación contable, donde que menciona que debe haber una igualdad, es decir, al número de cuentas deudoras según el valor monetario de las cuentas deudoras tiene que haber el mismo valor monetario registrado en las cuentas acreedoras. Es decir, debe haber un equilibrio o una igualdad, ¿sí? Del deudor con el acreedor, es decir, el deudor tiene que ser igual al acreedor. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Chicos. Solo esos 4 aspectos son los que se debe saber para reconocer lo que es partida doble, Inge. Sí hay otros aspectos más, pero son los fundamentales de estos, ¿no? Porque hay otros también que saben decir a igual entrada, igual salida. No sé si han escuchado también eso de la partida doble. A igual entrada, igual salida. No he ¿No? escuchado. Ya, pero saben también mencionar eso, ¿no? Pero estos son los fundamentos más básicos para la partida doble. Es decir, quien recibe, entrega. ¿Sí? Quien entrega, también recibe. Cuando ustedes van, ejemplo, cuando ustedes van a una tienda, vamos a suponer que van a un almacén de ropa a comprarse una prenda de vestir. Cuando ustedes van de compra, en el ejemplo que les estoy dando, si ustedes van de compras a una empresa que les estoy mencionando, que es un almacén donde que venden prendas de vestir,
Si ustedes van por un buzo, vamos a suponer que van por un buzo, en el momento que van y solicitan el buzo, ¿ustedes qué reciben? Un La fa- producto. El buzo. El producto. El producto, el buzo, el suéter que vayan a adquirir. ¿Y qué entregan, chicos? Nuestro dinero. efectivo. El dinero en efectivo, correcto. Ustedes entregan el dinero en efectivo. Entonces, miren, así mismo, así como ustedes recibieron, también entregaron. En el caso de la otra parte de la entidad, así como entregó, también recibió. Sí, así mismo, ustedes como fueron como compradores, en cambio, la otra parte se presentó como vendedora. ¿No es cierto? Entonces, esas son las afirmaciones más concretas para definirle a la partida doble. No sé si tienen aquí hasta aquí alguna pregunta. ¿Ya? Vamos con el procedimiento para la aplicación de la partida doble. ¿Sí? Hasta aquí quiero algo que por favor me escuchen, sí, muy atentamente, para que ustedes puedan en el futuro definir la aplicación de la partida doble. Ahora, la partida doble habíamos mencionado que es algo indispensable que se utiliza como un método para poder generar, ¿sí?, el registro de las operaciones o transacciones. ¿Sí? Aquí no les voy a dar yo todavía un proceso contable, solo estamos viendo la parte en la cual va a ser fundamento para poder generar el registro contable. ¿Sí? Tomando en consideración que este es un principio que se debe respetar para poder registrar todas las operaciones o hechos económicos. ¿Sí? Ahora, aquí me da varios pasos, pero repito, tomarán en consideración lo que voy a decir. Para nosotros reconocer una transacción, para poder definir una operación o a su vez un hecho económico, hay que tomar en consideración dos criterios. Esto menciona en la norma. Sí, esto menciona en la normativa, en el marco conceptual. Menciona que hay que tener dos criterios, ¿no? Dos criterios en los cuales se tiene que tomar en consideración para poder generar el registro contable de la ecuación, de la partida, de la transacción o hecho económico. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos criterios, chicos? Primero viene el criterio de reconocimiento y segundo viene el criterio de medición. El criterio de reconocimiento se basa en los dos primeros procedimientos, en los dos primeros literales del procedimiento para la aplicación de la partida doble. El criterio de reconocimiento y el criterio de medición se lo identifica con el tercer procedimiento. ¿Sí? La partida doble siempre va a seguir este procedimiento. Para poder aplicar la técnica de la partida doble se va a aplicar tres procedimientos, de los cuales los dos primeros va con el criterio de reconocimiento y el tercero va con el criterio de medición. En el cuarto procedimiento ya solo ya una vez identificada, solo se genera el registro contable bajo un principio de una partida doble. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora. Sí. Ya. Ahora, chicos, ¿cuáles son los procedimientos? Dice, para poder empezar con el análisis o con el criterio del reconocimiento, vamos a aplicar el primer procedimiento en el cual vamos a analizar la transacción, hecho económico o operación, preguntándonos siempre, chicos, lo siguiente: ¿qué se recibe y qué se entrega? Esto va a facilitar que se identifiquen y se ubiquen las partidas, tanto deudoras como acreedoras. Tomando en consideración que cuando se pregunta qué se recibe, van a ser las partidas deudoras o cuentas contables deudoras. Y cuando se contesta a la pregunta ¿qué entrega a cambio?, van a ser en cambio dicha respuesta las partidas que se generarán como acreedoras. Sí, partidas o cuentas contables que se van a registrar como acreedoras.
Esto es bastante indispensable aprendernos, chicos. Cuando vamos a identificar una transacción, hecho económico u operación, hay que considerar realizar las dos preguntas pertinentes. ¿Qué se recibe y qué es lo que se entrega a cambio? ¿Sí? Ahora, el segundo procedimiento también menciona acerca de que esto tiene relación con el criterio de reconocimiento, tomando en consideración que en el segundo procedimiento se va a identificar las cuentas, tanto deudoras como acreedoras, que intervienen en la operación, transacción o hecho económico. Sí, en el segundo procedimiento vamos vuelta a realizar las preguntas para identificar las cuentas deudoras, cuentas contables deudoras y cuentas contables acreedoras que van a intervenir en el registro contable. Sí, ahí hay que realizarse la pregunta, ¿cuáles son las cuentas deudoras que intervienen? ¿Cuáles son las cuentas acreedoras que intervienen? Tercero, va a generarse una determinación de los valores que corresponden a cada cuenta y a deudora y acreedora. En este principio viene el criterio de medición. ¿Qué es el criterio de medición? Es definir los valores que van a estar relacionados a cada una de las partidas contables que se vayan a registrar, sean estas deudoras o acreedoras. ¿Sí? Entonces se determinan los valores mediante este tercer procedimiento. Una vez obtenido el primero, segundo y tercer procedimiento, a los contadores se nos facilita. ¿Qué se nos facilita? El registro contable en el libro diario. ¿Sí? Ahora, en el cuarto paso, dice que se registra un asiento contable o la operación o la transacción dentro de un libro diario, o denominado también diario general. ¿Qué es el diario general o cuál es el establecimiento? Chicos, cabe recalcar que yo no les estoy enseñando todavía proceso contable, pero sí les estoy enseñando ciertos parámetros que se deben tomar en consideración para registrar las partidas, tanto deudoras como acreedoras, y sus valores correspondientes en base a una operación, hecho económico, transacción que se haya ejecutado. ¿Sí? Ahora, cabe recalcar, chicos, que el diario general tiene una estructura. ¿Sí? El diario general tiene una estructura, la cual está basada en las siguientes columnas. Una columna está identificada como fecha. ¿A qué se refiere esto de fecha, chicos? Tomemos en consideración que todas las empresas, sí, todas las empresas, no solo realizan una transacción, sino a diario se realizan no solo una, sino varias transacciones. ¿Sí? Y asimismo, en el día, como se realizan varias transacciones, se debe identificar la fecha en la cual se generó dicha actividad económica, tomando en cuenta el principio del devengo, ¿sí? Que se registran en el momento en que ocurre la transacción, operación económica o operación, ¿sí? Entonces, en el caso del libro diario tiene una primera columna, una columna, ¿sí? Donde se identifica la fecha, ¿sí? La fecha que se genera la transacción. En el caso del detalle, sí, en el caso del detalle, espérenme un ratito que parece que se me colgó, no me quiere dejar. Ay. Le dicen, perdone Dígame, que le interrumpa, dígame. pero aquí está en mi casa, está como que se quiere ir la luz, si de pronto se va la luz, me toma la asistencia, pero en caso de que no se vaya no importa, pero quiero decirle por si acaso me ocurre. Ya, no hay problema. Ya. A ver, dígame su nombre, porque no les estoy Monar mirando ahorita. Stephanie. ¿Cómo? Monar Stephanie. Ya, Stephanie. Ya, entonces sigamos, por favor. Entonces dice que después de haber identificado, analizado una transacción o hecho económico, se tiene que registrar como último procedimiento de la partida doble en el registro en el diario general. Les había mencionado que el diario general es un formato en el cual tiene una estructura donde detalla, ¿sí? Toda la información de un hecho económico.
Ahora, en la primera columna tiene la fecha. ¿Por qué se debe ubicar la fecha? Repito, porque a diario no se realiza solo una transacción, sino se realizan varias transacciones. La misma que va a permitir definir el principio de devengo, que es decir, que se identifique que la ejecución del dicho asiento contable o registro contable se haya realizado en la fecha en que ocurrió dicha transacción. ¿Sí? En este caso, la fecha se pondrá en el momento en que se desarrolle o se ejecute la transacción. En el caso de la segunda columna, me menciona un detalle. Asimismo, chicos, en el caso del detalle, se desarrollan diariamente, a veces hay transacciones, multitransacciones, diferentes operaciones. Para poder generar un registro secuencial de los asientos contables y para poder identificarlos a cada uno de ellos, se le pone una numeración. Numeración que tiene que ser secuencial o consecutiva cuando se vaya registrando cada hecho económico. ¿Sí? En este caso tenemos un primer número en donde que señala como primer asiento, ¿sí? O como primer registro dentro del libro diario en un periodo económico, ¿sí? En este caso, miren, aquí habla del año 2000X, ¿sí? Del año 2000X. Me está mencionando que en dicho año, sí, en la fecha 10 de febrero va a ser registrado un asiento. Entonces, les mencionaba, ¿no? Que en el detalle, en el caso del detalle, chicos, hay que considerar aquí, en cambio, que existe, sí, un detalle donde que vamos a definir todo lo que hemos reconocido de una transacción. En este caso, les mencionaba que tiene que ir una numeración en el cual se registra de manera secuencial todas las operaciones que se hayan realizado en un determinado periodo económico. ¿Sí? En este caso, siempre el asiento con el que se inicia va a ser el 1, que es el asiento de apertura. ¿Sí? Ahora, tomemos en consideración también que dentro del detalle, ¿sí? Habíamos mencionado en el proceso, en el procedimiento, habíamos mencionado que se tiene que identificar las cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Esto también tiene que ser registrado dentro del detalle, tanto las cuentas deudoras como las cuentas acreedoras, ¿sí? ¿Cómo se identifican cada una de ellas? A las cuentas deudoras se las ubica, ¿sí? O el nombrecito de las cuentas se las ubica desde la línea que separa a la columna de la fecha con el detalle. Las cuentas deudoras principales siempre irán descritas o irán ubicadas a partir de la línea que separa a la fecha con el detalle. En el caso de las cuentas acreedoras, en cambio, para identificarlas, ¿sí? Y diferenciarlas con las cuentas deudoras, a las cuentas acreedoras se las va a poner con un espacio denominado sangría a partir de la línea que separa la fecha con el detalle. Sí, en este caso más o menos es una aproximación de unos 5 espacios que se le ubica al nombrecito que se le da a la cuenta acreedora. Ahora, en el registro contable, hay que tomar en consideración que no solo se debe ubicar cuentas principales, tanto deudoras como acreedoras, también va a haber la relación de cuentas auxiliares. ¿Sí? Va a haber la relación de cuentas auxiliares. Ya les voy a explicar esto. Asimismo, dentro del detalle tiene que haber un resumen claro y conciso de la transacción, operación o hecho económico que se esté generando su registro. Para ello tenemos que ubicar en la parte final del asiento contable o de la actividad que vaya a ser registrada, de la actividad económica que vaya a ser registrada, tenemos que poner un resumen, ¿sí? Donde se identifique el porqué de la transacción o se defina el porqué de la transacción, iniciando con una P/R, que significa para registrar.
Habrán también personas que tengan conocimiento de que se puede generar su registro con el valor para registrar, y así se puede utilizar diferentes formas en las cuales se puede identificar una definición de la actividad económica o transacción. La más común es el para registrar, ¿no? Otros saben poner para conceptualizar, otros ponen para registrar, otros ponen valor a registrar, pero en mi caso a mí me gusta ubicar para registrar, ¿sí? Y es más entendible el resumen cuál va a ser descrito para identificar a qué se refería la transacción. En las columnas siguientes tenemos el parcial, el debe y el haber, ¿sí? ¿Qué se registra en el parcial? En el parcial se registran todos aquellos valores que sean identificados para las cuentas auxiliares, tanto deudoras como acreedoras. Aquí les voy a explicar de dónde salen las cuentas auxiliares. Ejemplo, yo les había mencionado a ustedes, ¿sí? Voy a ver si están atentos y si me han prendido las cámaras. Y si no, voy a empezar a sacar a los señores estudiantes. Las cuentas auxiliares, ¿sí? Las cuentas auxiliares van a ser definidas según la necesidad de las transacciones, ¿sí? Las cuentas auxiliares van a ser definidas por el contador según las necesidades de las operaciones que se efectúen. Ahora, ejemplo, yo les había mencionado, ¿sí? Que las instituciones o entidades a veces para evitar tener riesgos o para evitar tener afecciones de mantener dineros en efectivo en las empresas, a veces se considera que se puede dicho dinero guardar en instituciones financieras. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado eso? Sí, en la clase anterior. Sí, las empresas es bastante común que guarden su dinero, ¿sí? Que guarden su dinero en las instituciones financieras con la creación de cuentas de ahorro y cuentas corrientes, ¿no? Pero asimismo, las entidades, empresas, para facilitarse su manejo, a veces no solo tienen una cuenta o dos cuentas en la misma institución, a veces procuran para que se faciliten las transacciones utilizar varias cuentas en diferentes instituciones financieras, como por ejemplo, tienen cuentas en Banco del Pichincha, Banco Bolivariano, Banco Pacífico, Banco Produbanco y Cooperativa, yo que sé, El Sagrario, Cooperativa Guaranda Limitada, Cooperativa Muchurruna, Cooperativa, ¿cuál otra cooperativa? Ay, Pastaza Limitada. Y bueno, en las diferentes instituciones financieras, a veces las empresas crean cuentas, tanto corrientes como de ahorros, para facilitarse, ¿sí? Pero la información que debe remitir el contador a veces es muy generalizada, ¿sí? El contador a veces generaliza. Para generalizar esta información es que utilizan las partidas contables principales, como por ejemplo bancos, ¿sí? Pero bancos que enmarca, que encierra, que agrupa bancos. Bancos encierra a todas aquellas cuentas corrientes de ahorro que tengan en las diferentes instituciones financieras. Y si en caso, vamos a suponer, si en caso viene el usuario de la información y me dice, señora contadora, ¿cuánto tiene usted en el Banco Guayaquil cuenta de ahorros? ¿Podré dar esa información? No. Si yo registro englobado una cuenta principal, voy a decirle, le puedo dar el valor de bancos, porque eso es lo que yo registré, ¿sí? Pero no le voy a poder detallar, ¿sí? El valor que tengo en la cuenta exactamente en la que me está solicitando. No voy a poder, ¿sí? Para eso hay unos anexos que se llaman la conciliación bancaria, ¿sí? Pero eso tampoco, o sea, me va a permitir detallar, pero para poder registrar contablemente y saber qué utilizo, qué cuenta utilicé, a esa le doy una denominación como contador y le identifico como cuenta auxiliar. Por ejemplo, vamos a suponer, yo, contadora, hago una transacción
Apague el micrófono, por favor, Brian Peña. Apague el micrófono, por favor, gracias. Vamos a suponer, chicos, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, sí, que, por ejemplo, en una transacción, en un hecho económico, yo utilizo un cheque para pagar a un proveedor, ¿sí? De la cuenta Banco Pichincha, cuenta de ahorros. ¿Cómo identifico yo eso? ¿Cómo identifico qué cuenta utilicé? Le pongo la cuenta principal bancos y le pongo la cuenta auxiliar Banco Pichincha, cuenta de ahorros número tal. ¿Sí? Eso es cuando se tiene ciertos aspectos que notificar al usuario de la información. ¿Sí? Por ejemplo, en clientes no puedo hacer eso. ¿No? En clientes, porque a veces tendré una infinidad de clientes, no voy a poner como cuentas auxiliares a toditos los clientes que le he vendido y no realizo una venta, sino realizo, yo que sé, unas 100 ventas diarias. Eso va a ser difícil de identificar, pero sí para aquellas cuentas que se requieran información y sea posible su identificación. Sí, ahí se utiliza cuentas auxiliares. ¿Me entendieron esto? ¿Sí? ¿Sí está entendiendo esto? Sí. Ya. Continúo. Vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Listo. Entonces, chicos, ese valor, ¿sí? De las cuentas auxiliares, las registro en donde menciona parcial. Ahí voy a poner el valor. Ahí sí voy a considerar el tercer procedimiento, ¿sí? Aquí sí ya considero el tercer procedimiento, que es la determinación de los valores, ¿sí? En el caso de la determinación de los valores, dichos valores van a ir registrados en el parcial. Debe y haber. Dichos valores van a ir registrados en el parcial, en el debe y en el haber. ¿Sí? Ahora, estos valores que acabo de mencionar son identificados por cada una de las partidas contables. Las partidas deudoras o cuentas deudores principales irán registradas en el debe. Aquellas cuentas acreedoras principales, sus valores irán registrados en el haber. Y para las auxiliares, repito, irán en el parcial. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Chicos, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, Liz, no, ingeniera. No. Ya. Dígame nomás, licenciada María del Carmen. A veces se olvidan. No importa. A ver, vamos a seguir, por favor. ¿Ya? Para ello, yo aquí en la presentación, ¿sí? En la presentación, yo he identificado algunas operaciones las cuales vamos a realizar, ¿sí? Tomando en consideración todo el procedimiento que hemos mencionado, ¿sí? Vamos a realizar. ¿Qué nomás va a ir o qué vamos a considerar? Vamos a considerar los procedimientos que les acabé de mencionar hace un ratito, ¿sí? Vamos a considerar también el registro en el libro diario para la aplicación de la partida doble. ¿En base a qué? A este ejercicio. Yo les voy a enseñar la primera transacción, ¿sí? Yo les voy a enseñar la primera transacción y ustedes van a realizar las siguientes y eso me van a presentar hasta el día de mañana. ¿Estamos? Ya. Sigamos. Ya, entonces iniciamos con el ejercicio económico. Primerito, en cualquier empresa, chicos, en cualquier empresa que se vaya a realizar registros de hechos económicos, transacciones u operaciones, hay que considerar la actividad o esencia de la empresa. ¿Sí? La actividad que desarrolla la empresa o la esencia, es decir, cuál es el objetivo de la empresa. En este caso, el ejercicio que les voy a poner menciona lo siguiente. La empresa La Lojanita se dedica a la compra-venta. Si dice que se dedica a la compra-venta, ¿qué tipo de empresa es? De producción, No, de servicios, no. De bienes. social, Comercial. Comercial.
Correcto. Ya, regálenme un segundo, chicos. Sigamos entonces. A ver, dice la empresa que se dedica a la compra-venta, es una empresa comercial. Identifiquemos siempre eso primerito, chicos. Identificamos qué tipo de empresa es para saber qué tipo de contabilidad aplicamos. ¿Se acuerdan que les decía que la contabilidad era una sola cuando vimos que era contabilidad? ¿Se acuerdan que les había mencionado que la contabilidad es una sola? Pero hay que tomar en consideración que el procedimiento es el mismo, pero el registro de sus operaciones es diferente según el tipo de empresa. ¿Se acuerdan que les había mencionado eso? Sí. ¿Ya? Sí. En este caso, vamos a trabajar con una empresa comercial. Entonces, para que tomemos en consideración, ¿no? La empresa, la Lojanita, se dedica a la compra y venta. ¿Compra y venta de qué? De equipos informáticos, de suministros informáticos, es decir, venderá computadoras, venderá portátiles, venderá laptops, venderá, ¿cómo es? Bueno, son lo mismo, tablets, venderá, yo qué sé, impresoras. Bueno, esta empresa se dedica a la compra y venta de todo lo referente a equipos informáticos. Sí, esta empresa va a iniciar sus actividades en febrero, las cuales va a realizar diferentes transacciones, ¿no? Aquí no estamos realizando un proceso contable, cuidado, todavía no. Solo vamos a identificar, sí, vamos a identificar todos los procedimientos para poder generar el registro contable. Es decir, vamos a hacer uso de la partida doble. ¿Sí? Vamos a hacer uso de la partida doble. Aquí no estamos haciendo todavía un proceso contable. Sí, pero esto es muy necesario tomar en consideración para poder entrar en esa temática. Es por eso que les estoy dando. Ahora, en base a lo que acabo de mencionar, que esta empresa es una empresa comercial, ahí sí podemos identificar de qué se trata cada operación que ésta realice. En el caso de la primera transacción u operación o hecho económico, dice que se realiza en la fecha febrero 2 del año 2000X. ¿Sí? Dice que se realiza en febrero 2 del año X. Sí, del año 2000X. Aquí pongámosle 2000X porque todavía no llegamos al 2027. ¿Sí? Llegamos a una fecha X, ¿sí? En la cual estamos en febrero 2. En el caso de esta transacción, dice que se realiza una adquisición, se adquiere suministros de oficina. ¿Qué son los suministros de oficina? Son los esferos, lápices, borradores, correctores, por un valor de $300, más un impuesto de $36 y se cancela en total $136 en efectivo. Tomando en consideración que no hay más dinero, le quedan adeudando al proveedor. ¿Sí? Ahora, chicos, vamos con el primer paso. Vamos con el primer procedimiento. ¿Sí? Vamos con el primer procedimiento según la transacción. Dice primerito que tenemos que hacer. Analizar la transacción preguntándose qué. ¿Qué se recibe y qué se entrega a cambio? Vamos a preguntarnos dos interrogantes. ¿Qué se recibe y qué se entrega a cambio? Ese es el primer paso para poder identificar, ¿sí? Cuáles son las partidas deudoras y cuáles son las partidas acreedoras. Vamos a hacer un primer paso que es el análisis. Chicos, vamos a hacer el primer paso. Generar el análisis de la transacción. En el caso de la transacción, me acaba de mencionar que se adquiere suministros de oficina, valorados en $300 más IVA. ¿Qué recibimos, chicos? ¿Qué nos entregan? ¿Qué es lo que estamos nosotros tomando en consideración, cogiendo en consideración de esta transacción? Suministros de oficina. Suministros de oficina. ¿Qué recibimos? Esferos, lápices, borradores. Esferos, lápices, borradores, correctores. ¿Sí? Eso es lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo esferos, lápices, borradores, correctores. ¿Sí? Ahora, adicional a ello, estamos recibiendo un impuesto. Explico un poquito de esto para que podamos entender. Chicos, en nuestro país, bajo la ley de régimen tributario interno, nosotros
los consumidores o contribuyentes de un bien o de un servicio, siempre vamos a tomar en consideración de que dicho bien o dicho servicio está cargado de un impuesto. Repito, bajo la ley del servicio de rentas internas, ¿sí? Se considera que toda transferencia de bien o servicio estará incluido un impuesto o estará agregado un impuesto. Este impuesto que se agrega es el 12% o 0%, según sea el caso, es decir, según sea el bien o el hecho que se transfiere. Con esto, en resumen, ¿qué quiero decir? Que todo bien que compro, que todo servicio que recibo, ¿sí? Que todo bien que compre o todo servicio que recibo, chicos, voy a recibir siempre cargado un impuesto al valor agregado. Siempre, chicos, el impuesto al valor agregado es el amigo incondicional del bien o el servicio que se compra o se vende. Sí, el impuesto. Por eso mismo se llama impuesto al valor agregado. Y dice que este impuesto es a la transferencia de bienes o servicios. Repito, todo bien que reciba, todo servicio que reciba, será cargado un impuesto. Ahora, hay dos tipos de impuesto al valor agregado, uno calculado por el 12% y otro calculado por el 0%. ¿Sí? ¿Eso en qué se diferencia? En que el cálculo del 12% son a ciertos bienes y del 0% es también a ciertos bienes que son identificados también en la ley de régimen tributario interno, en el reglamento de la ley de régimen tributario interno, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de si recibo esferos, lápices, borradores, este sí incluye un cálculo del 12% del impuesto al valor agregado. Pero, por ejemplo, si fuera a comprar arroz, fuera a comprar aceite, fuera a comprar carne, pero carne no procesada, sí, esos valores por ser artículos de primera necesidad, por ser bienes de primera necesidad, ese valor sería el 0%. Sí, pero siempre que compro o vendo, siempre va cargado un impuesto. Es el amigo incondicional. Entonces, chicos, en referencia a lo que les acabo de decir, si recibo esferos, lápices, borradores, correctores, ¿qué también recibo? Un impuesto. Un impuesto. Correcto. También recibo un impuesto. En este caso voy a ponerle como IVA causado. ¿Sí? ¿Por qué le pongo IVA causado? Porque se ocasiona, pues no se causa el impuesto cuando me transfieren bienes o servicios. No, la transferencia es llegar a cambiar de propietario. Si yo compro, ya estos esferos, lápices, ya no van a ser del que me vendió, sino ahora van a ser míos porque me transfiere, ¿no? Entonces, a eso se refiere la transferencia. Entonces, repito, chicos, ¿qué recibo? Ahora sí, repito, ¿qué recibo? Esferos. Esferos, lápices, borradores. Correctores, y también a ello lo incluyo un IVA. un impuesto al valor agregado. Correcto. A cambio de ello, ¿qué dice que entrego, chicos? Dinero. ¿Qué dice que entrego? Dinero. Dinero en efectivo y también entrego mi palabra. Sí. No, en el caso del crédito no estoy entregando nada, pero sí estoy entregando mi palabra. Mi palabra en el cual me pongo de acuerdo con el proveedor indicándole de que este valor será pagado en un futuro. Sí, estoy dando mi palabra de poder cancelar esta deuda. Entonces, sí, igual entrego, miren, entrego dinero en efectivo y entrego mi palabra en donde ratifico de que este dinero será pagado en un futuro. Sí, entonces, ¿qué entrego, chicos? Dinero. Dinero, ¿y qué más entrego? Deuda. Una deuda. Regálenme un segundito, chicos, ¿ya? Continuamos, chicos, ¿ya? Entonces, en la primera parte del procedimiento hemos finalizado, ¿no? Ya. Hemos obtenido un análisis de una operación, hecho económico o transacción. En este caso, sí, en este caso, hemos ejecutado
la operación de la primera transacción. Hemos realizado el análisis de la primera transacción o operación, ¿no? Entonces ya sabemos qué hemos recibido y qué es lo que hemos entregado. Vamos con la segunda, con el segundo análisis. Sí, vamos con el segundo procedimiento, perdón, vamos con el segundo procedimiento. ¿Qué dice el segundo procedimiento, chicos? Cuentas que se intervienen. Sí, identificar las cuentas que intervienen, sean deudoras o acreedoras. Sí, vamos a definir, a identificar el nombrecito, sí, o darle un nombre a cada partida. Es decir, a los nombrecitos que hemos puesto por recibido y a los que hemos recibido por entregado. ¿Sí? En el caso de los esferos, lápices, chicos, ¿por qué? ¿Qué nombrecito le puedo poner? ¿Qué nombrecito le puedo poner? También aquí analizo el nombre que yo le vaya a poner. ¿Sí? Le voy a dar el nombrecito. En este caso, chicos, ¿qué nombrecito le voy a dar? Ay, caramba, ¿qué es? Pues? Regálenme un segundito, chicos. A ver, entonces dice, en el segundo procedimiento tengo que identificar el nombrecito que le voy a dar a lo que he recibido y a lo que he entregado. En este caso, no, yo contador no puedo ponerle cualquier nombrecito. Tengo que identificar bien la naturaleza del nombre que le voy a dar para poder ubicar. En este caso, sí, aquí menciona adquiere suministros de oficina. Chicos, primero, ¿es mercadería? Chicos, Sí, ¿es mercadería? sí. Chicos, no es mercadería. A ver, ¿por qué les hice esta pregunta? No es mercadería, chicos. ¿A qué se dedica la empresa? A la compra y venta de equipos. A la Cierto, compra sí. y venta de equipos Son útiles de oficina. informáticos. ¿Y la mercadería solo se menciona? Sí, a la mercadería solo se la menciona aquellos bienes que van a servir para dar para que estos intervengan en el objetivo o la actividad o la operación ordinaria que se desarrolla dentro de una empresa. En este caso, yo no estoy comprando mercadería. No le puedo poner eso. ¿No es cierto? No le puedo poner eso. ¿Qué le puedo poner, chicos? Útiles de oficina. Útiles de oficina. Exactamente, porque dice que son esferos, lápices, borradores, correctores, y la empresa se dedica a vender equipos informáticos. Entonces, ¿para qué compro esferos, lápices, borradores, correctores? Compro para que sean consumidos o utilizados en las oficinas de la empresa. Puede ser para el gerente, puede ser para el contador, para la secretaria. Comúnmente compro dichos bienes para que sean utilizados. ¿No es cierto? El gerente necesitará para, yo que sé, generar ciertas escritura de planificaciones, para poder detallar las estrategias, el contador para hacer sus registros contables, la secretaria para poder emitir memorandos. Ya, esos útiles que menciona la compañera, que se llaman útiles de oficina según lo que mencionó la compañera, estos son para consumo de la empresa, no es para volver a vender. Cuando se utiliza o se adquiere bienes, perdón, no cuando se utiliza, cuando se adquiere bienes para venderlos, sí, para que generen la operacionalidad de la empresa, se llaman mercaderías. Caso contrario, son solo suministros de consumo. ¿Sí? Se llaman suministros de consumo. En este caso son suministros, pero para oficina. ¿Sí? Por eso mismo dice, adquiere suministros de oficina. Ahora, chicos, hay que identificar aquí dos cosas. Si es para el gasto o es para el inventario. ¿Sí? Aquí vamos a identificar si es para el gasto o es para el inventario. Vamos a identificar, ¿por qué no es para el gasto? Yo contadora, verán, ahorita estamos haciendo el análisis y les estoy enseñando cómo se debe identificar las cuentas. Estamos en el segundo procedimiento. ¿Por qué no le tomo como un gasto y le tomé como un inventario? Primero por el valor, chicos. ¿Cuál era el valor?
Déjenme. A ver, chicos, ¿cuál es el valor? El valor total es 300 más IVA. $300. Ya, el valor total de la compra de los esferos, lápices, borradores es de $300. Valor que no creo que se consuman de forma inmediata, porque no dice esfero, dice esferos. No dice lápiz, dice lápices. No dice borrador, dice borradores. No dice corrector, dice correctores. ¿Sí? ¿Qué significa esto, chicos? Que primero la empresa es bastante difícil que compre solo un esfero, un lápiz, un borrador, un corrector, una resma de hojas para darles a los de las oficinas. Primero, ¿por qué? Porque pierde tiempo en estar enviando yo que sé, al señor que es el conserje, a estarle enviando a que compre cada vez y en cuando de uno en uno. Las empresas usualmente compran en grandes cantidades, ¿sí? Las empresas comúnmente compran en grandes cantidades. Segundo, las empresas comprar en cantidad les resulta más conveniente, ¿sí? A comprar de manera unificada. Sí, sale más conveniente comprar por bastante que comprar poco a poco. ¿Sí? Entonces compran en grandes cantidades. Tomando en consideración esto, significa que primero no van a comprar para que se consuma dentro de un mes. Sí, yo no creo que todos los esferos se consuman dentro de un mes, que todos los lápices se consuman dentro de un mes. Sí, sí se supone que son suministros de oficina. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo considero gasto? Chicos, ¿cuándo considero gasto? Lo considero gasto cuando la empresa consume o adquiere para el consumo menor a un mes. Ahí le considero gasto, es decir, cuando va a ser consumido de manera pronta. ¿Cuándo no le considero gasto? Cuando el consumo de dichos bienes o servicios van a ser mayor a un mes. Ahí ya no le considero gasto, sino le considero un inventario. ¿Sí? Ya vamos a ver el plan de cuentas, chicos. Ya vamos a ver el plan de cuentas y ahí vamos a identificar la naturaleza de cada uno de ellos. En esta misma semana vamos a ver el plan de cuentas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? Que primeramente no se determina, sí, o se determina según qué, según el monto y el consumo de los bienes o servicios. Por ejemplo, chicos, en las empresas se comprará, por ejemplo, a la señora que hace la limpieza, ella irá comprando por ejemplo, el cloro de sachet en sachet. Es bastante imposible, ¿no es cierto? No creo que haga eso la señora de la limpieza de una empresa. Comúnmente, ¿qué hacen las empresas? Comprar en galones, ¿no es cierto? Compran galones de cloro, galones de desinfectante, no compran una escoba, compran algunas escobas, compran algunos trapeadores, pero no todo se consume en un día, 2 días, una semana, un mes, ¿no es cierto? El consumo se va realizando durante un periodo en el cual abastecen las empresas para que se logre mantener el bien para el consumo. En este caso, mayor a un mes, se consumiría, por ejemplo, un galón de cloro, un galón de desinfectante. ¿No es cierto? No creo que se consuma en un día, 2 días. ¿Sí? Entonces, las empresas comúnmente cuando compran en bastante cantidad para que pueda consumirse dentro de ella, se llama inventarios, ¿no? Incluso a la mercadería se la llama también inventario, porque no compran, por ejemplo, 1 hito, 2 hitos, no compran. Si se supone que son para la venta, compran en grandes cantidades. Cuando se compra en grandes cantidades bienes, se llaman inventarios. ¿Estamos? Cuando se compra en grandes cantidades, se llaman inventarios. Pero en este caso, ¿inventario de qué estamos adquiriendo? De suministros de oficina. Estamos comprando inventario de suministros de oficina. Sí, ya después les voy a enseñar cómo esto transformarlo en gasto. Ya después, cuando se consume, se convierte en gasto, en un futuro. Sí,
esto se convierte en gasto, pero y bueno, eso todavía no lo vamos a ver, ya que veamos las partidas contables y que veamos el proceso contable, ahí más. Pero sí se dan cuenta que para identificar una cuenta o para determinar las cuentas que intervienen, hay que ser bastante minucioso y detallista. Sí, hay que identificar bien el aspecto en el cual está inmerso el hecho económico transacción. En este caso, repito, ¿qué le puse en vez de ponerle, como es solo suministros de oficina? Le puse inventarios. ¿Por qué le puse inventarios? Porque no es un gasto. Porque primero, no es algo que se consuma en corto tiempo, ¿no? Que se consume mayor a un mes. ¿Por qué le puse suministros de oficina? Porque son útiles que se consideran para uso de las oficinas, ¿no? Entonces son suministros de oficina. Ahora, vamos a identificarle el nombrecito del IVA que puse aquí, que se recibía un IVA causado. ¿Por qué era un IVA causado, chicos? Porque se causa, ¿no? Significa que si yo me llevo el bien, incurro en un impuesto. Si yo adquiero un servicio, incurro en un impuesto, ¿sí? O causo un impuesto, o ocasiono un impuesto. Entonces, por eso se llama IVA causado. A ese IVA le vamos a añadir un nombrecito. Cuando adquiero, le llamaré IVA en compras. Cuando vendo, le llamaré IVA en ventas. ¿Sí? En este caso, ¿qué hice? Cuando compro, chicos, ¿el IVA en qué será? En compra. En compras. Correcto. Ay. Ay, qué iras que me da con mi esposo. Si tiene que estar, me escribe y escribe ya, pues. Me hace hasta bromas mi esposo. No sé si salen los mensajes en lo que estoy compartiendo. Y le dicen que es más certero. Ay, es que mi esposo Sí. sí me hace caso, que iras que me da de gana, le activé el WhatsApp aquí. Ya, ahora sí. A ver, entonces, chicos, sí, miren, es facilito darle nombre identificando bien a la operación, ¿no? En este caso, repito, del IVA en compras, facilito de reconocerle, porque se causó un impuesto que se llama IVA, pero este IVA, ¿en qué es causado? ¿En qué es causado este IVA? En una compra. En compras. Sí, en una compra, por eso le pongo IVA en compras. Antes, hace tiempo atrás se le decía IVA pagado, IVA cobrado. Y eso confundía. Entonces ahora ya no. Ya bajo las normativas actuales ya no se basa en determinar si es un IVA cobrado, si es un IVA pagado. Ahora se llama IVA en compras e IVA en ventas. Nada más. Sí, sí, aquellas personas que han aprendido de esa manera se olvidan. Sí, ahora se llama IVA en compras o IVA en ventas. En este caso, el IVA se generó en una adquisición, por lo tanto le llamo IVA en compras. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ahora vamos con las cuentas que intervienen. Vamos a vuelta a identificar las cuentas que intervienen en la parte acreedora o vamos a identificar las cuentas que intervienen como acreedoras. ¿Sí? Esas cuentas acreedoras serán definidas por la pregunta que entrego. Sí, ahorita vamos a definir a las cuentas acreedoras en base a la pregunta que entrego. ¿Qué nomás entregué, chicos? Entregué mi dinero. Entregué dinero y entregué una palabra. Sí, entregué Deuda. la palabra de que iba a pagar en un futuro. Es decir, entrego una obligación, ¿no? En este caso mantengo una deuda o una obligación, ¿sí? Entregué mi palabra asumiendo una obligación, una deuda con una tercera persona. En este caso, sí, en este caso, al dinero en efectivo dentro de mi empresa se llama caja. Claro. ¿Sí? Al dinero en efectivo que mantengo en mi empresa, a esa le voy a denominar con el nombrecito caja. Sí, así le denomino, caja. ¿Por qué? Dice, porque el dinero siempre se mantiene en una caja. Sí, porque se va cobrando y se cobra por medio de caja. Sí, se cobra por medio de caja. Entonces, siempre el dinero en efectivo contablemente la denominamos como caja. Hay otros contadores que le saben decir efectivo. También, o flujos de efectivo, o efectivos y sus flujos.
Así a veces le ponen ciertos nombrecitos, ¿no? Pero bueno, yo le conozco como caja y le puse como caja. Sí, como todavía no le doy la denominación de las cuentas, por eso todavía estamos utilizando en base a criterios nada más. Sí. Ahora, ¿qué nombrecito le puedo poner a la deuda u obligación? Los proveedores o Proveedores. cuentas por Proveedores. pagar. Proveedores o le pueden poner cuentas por pagar. Pagar. Correcto, le pueden poner cuentas por pagar, porque primero no estamos comprando bienes para la venta, estamos comprando bienes de consumo. Sí, en este caso son útiles de oficina que van a ser para consumo de la empresa. Sí, pero también aquí hay algo que se distorsiona, porque ¿a quién le llamo proveedor? ¿A quién le llamaba yo proveedor? ¿Se acuerdan? Eso les di la clase anterior. ¿A quién le llamaba yo proveedor? ¿A quién nos proveen los productos? ¿A quién me facilita exactamente los productos de manera continua? ¿No? Que me facilita productos de manera continua. Y me imagino que este proveedor, sí, me dio los esferos, los lápices, borradores, correctores, porque yo habitualmente le compro. Sí, es a quien habitualmente yo le compro. Porque no creo que de primeras, en primeras instancias yo vaya y le diga, ¿sabe qué? Le compro tal cosa y no le voy a pagar, le voy a quedar debiendo. Seguramente esta persona o dicha persona que me está vendiendo me va a decir, ¿sabe qué? No le conozco, yo no le puedo vender. Pero quien sí me tiene confianza y me puede dar a crédito es mi proveedor, es decir, el que constantemente me vende. O yo, o en mi caso, al que yo constantemente le compro. ¿Estamos? Sí. Ya, pero bueno, yo le puse proveedor, pero le puse junto junto a la palabrita proveedores, le puse entre paréntesis proveedores de consumo, es decir, de bienes de consumo. ¿Sí? Entonces aquí le puse proveedores de bienes de consumo. Listo. ¿Qué he realizado? He realizado el criterio de Reconocimiento. reconocimiento, chicos. Sí, yo les dije clarito, cuando empecé a hablar de los procedimientos, les dije, prestaránme mucha atención lo que les voy a decir. Siempre nos vamos a basar en dos criterios, en el criterio de reconocimiento y en el criterio de medición, ¿verdad? En el criterio de reconocimiento y en el criterio de medición. Ahorita nos hemos basado en el criterio de reconocimiento bajo los dos procedimientos, ¿no? Bajo los dos procedimientos. En este caso nos hemos basado en el procedimiento. Sí, nos hemos basado en el, ahí donde está el procedimiento. En el procedimiento 1, caramba, 1 y 2. ¿No? Yo les dije cuando hablé de esta temática, les dije, en el procedimiento 1 y 2 vamos a identificar el criterio de reconocimiento. Sí, porque hemos estado reconociendo qué cuentitas, qué partidas intervienen, tomando en consideración un análisis de una operación. Sí, ahora, vamos con el criterio de medición. Sí, vamos con el criterio de medición porque vamos a pasarnos a un tercer paso. ¿Qué dice el tercer paso en el procedimiento? Determinar los valores. Los valores de deuda o acreedor. correspondientes. Ya, determinar los valores que les corresponde a cada una de las cuentas que hemos identificado. Sí, en este caso, ¿qué dice la transacción? Vamos a ver la transacción, ¿qué es lo que decía? Ay, miras, ya. ¿Qué decía la transacción? Si adquiere suministros de oficina, lápices, borradores, correctores por $300. ¿Sí? Más IVA, se cancela 136 en efectivo y el saldo a crédito. En el caso del criterio de medición, chicos, en el caso del criterio de medición, aquí vamos a utilizar asimismo nuestro análisis, tomando en consideración ¿qué, chicos? Tomando en consideración los valores o identificar los valores que corresponden a cada una de las partidas. ¿Sí? En este caso vamos a identificar valores de las partidas deudoras y valores de las partidas acreedoras. ¿Sí? Vamos a identificar valores de las partidas deudoras y valores de las partidas acreedoras. ¿Sí? En este caso, vamos a ver, chicos, dice,
hemos reconocido 2 cuentas deudoras, 2 cuentas acreedoras. En el caso de las cuentas deudoras, bajo el criterio de medición, ¿qué valores identificamos? Si dice, adquiero suministros de oficina por $300, ¿cuál será el primer, cómo es la primera medición? El primer criterio de medición. Los 300 Los dólares. 300, de estos 300 va a salir todos estos valores, chicos, de estos 300. ¿Sí? Porque dice que a eso le voy a añadir un valor de IVA. Aquí me da el cálculo del IVA. Sí, aquí yo, por el momento les voy a ir dando en todas las transacciones los valores del impuesto. Sí, pero ya después vamos a ir calculando. En este caso dice que este producto carga un impuesto del 12%. Si calculamos el 12% de 300 me va a dar 36, ¿no? Entonces identifico cuál es el impuesto que va a cargarse a los productos que voy a adquirir. ¿Cuál es el impuesto? ¿Cuál es el valor del impuesto? 36. 36. Correcto, entonces me voy al criterio de reconocimiento y ubico. ¿Cuánto ha sido que lo que voy a comprar? $300. Y el impuesto que está cargado a este producto es de 36. $36. Ahora, en la transacción dice lo siguiente, en total, ¿cuánto va a ingresar a mi empresa? ¿Cuánto voy a recibir en total? 336. 336, 300 en producto y 36 en IVA voy a recibir. Sí, en total voy a recibir 336. Pero, de esto, ¿qué recibo? También tengo que entregar, ¿no es cierto? De lo que recibo, decía la partida contable, tengo también que entregar. Ya. ¿Qué nomás voy a entregar? Voy a entregar dinero y voy a entregar mi palabra. ¿Se acuerdan que eso les dije hace un ratito que reconocí las partidas? Sí. Ya. Primero voy a entregar dinero y después voy a entregar mi palabra. ¿Cuánto entrego en dinero según la transacción? 136. $136, correcto. Pero yo recibí en total, ¿cuánto? 336. Y si de 336 pago solo 136, ¿cuál es el valor que va a quedar como obligación para la empresa? 200. $200. Entonces, $200. Entonces, ubico 136 en el dinero y $200 en la deuda u obligación que voy a mantener. En este caso, para caja y para proveedores. Listo, chicos, hemos realizado el procedimiento, las 3 primeras etapas del procedimiento. Hemos utilizado el análisis de la transacción, hemos identificado las cuentas deudoras y hemos determinado los valores que corresponden a cada una de las partidas. Es decir, nos hemos basado en el criterio de reconocimiento y en el criterio de medición. Ya, ahora dice, por último, el último paso, ¿cuál es? El registro contable diario. El registro contable en el diario general. Vamos a generar ya el registro del libro diario, ¿sí? De la operación, transacción o hecho económico, ¿no? O hecho económico, en el cual hemos venido haciendo el análisis en base al criterio de reconocimiento y el criterio de medición. Vamos al libro diario. Listo, este es mi libro diario, según el formato que les di acá. Sí, yo les había dado un formatito, donde que tenemos fecha, detalle, Parcial, debe y haber. debe y haber, ¿no? Así se identifica. Bueno, hay otros formatos, que bueno, eso ya después les voy a dar. Un formato donde que saben añadir aquí una columnita para poner el número el código de la cuenta, ¿no? Pero por el momento les doy solo un formato bastante básico. Sí, les estoy dando un formato bastante básico. Listo, chicos. Ahora sí, esto se nos va a hacer súper fácil de registrar. Porque nos vamos a basar en ¿qué? En los criterios. En los criterios. Ya está hecho todo. Lo único que tengo que hacer es pasar nada más al libro diario. ¿Qué cuentas paso acá? Primero le pongo la fecha. ¿Se acuerdan que había un bloquecito de fecha? Sí. ¿Sí?
En este caso, la transacción, ¿cuándo se dio, chicos? El 2 de febrero del 2000. El 2 de febrero del año X. ¿Sí? El 2 de febrero del año X se va a realizar o se realizó este hecho económico. ¿Sí? ¿En dónde van a intervenir? Primerito, el detalle de la operación. En el caso del detalle de la operación, ¿qué primero ubicábamos? El número de secuencia. Un número secuencial de las operaciones que se estén registrando. ¿Sí? Segundo, ¿qué ubico? Las transacciones. No, la transacción es todo esto. O El sea, de sería Cuentas deudoras. Las partidas Pues- o las cuentas contables, correcto. Las cuentas contables deudoras y las cuentas Las cuentas contables acreedoras. acreedoras, correcto. Las cuentas contables deudoras y las cuentas contables acreedoras. Para diferenciar a las cuentas contables las pongo desde un inicio partiendo de la línea que separa la fecha con el detalle. Y en el caso de las cuentas acreedoras le ubico con un espacio a partir de la línea que separa la fecha con el detalle. ¿Sí? En este caso son 5 espacios que yo le ubico y esto se llama sangría. Es decir, con una sangría ubico cada una de las partidas contables que son acreedoras para poder diferenciarlas. ¿Sí? En este caso, miren, he ubicado, ¿qué nomás? Las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. ¿Sí? ¿Ya? La ubico. Posterior, ¿qué pongo? Los valores. Los valores. En este caso estoy poniendo alguna cuenta auxiliar aquí en esta transacción. ¿Yo he identificado alguna cuenta auxiliar? No, No. ninguno. No, no es cierto. Como no he identificado, significa que en el parcial no va a ir ningún valor. Pero sí tiene que ir siempre valores en el debe El haber. y en el haber. ¿No? Va a ir en el debe y en el haber. En el caso del debe, ¿qué decíamos que se registra? Las cuentas las contables deudoras. deudoras. Las cuentas, el valor de que se ponía en las cuentas deudoras. Deudoras. ¿Sí? Y en el haber vamos a poner los valores que se consideran para al- las cuentas Acreedoras. acreedoras. Correcto. Y vamos a ya no al criterio de medición, sino al de reconocimiento mismo, porque aquí identificamos. Las dos primeras cuentas eran deudoras por un valor de 336. 36. Y los valores para las cuentas acreedoras, en cambio, eran de 136 136 y 200. respectivamente. ¿No? Ya. Para culminar el asiento contable o el registro de la operación, finalizábamos con ¿qué, chicos? Con el registro. Con un resumen para corto, registrar. claro y conciso de la operación. ¿Sí? Poniendo o anteponiendo las siglas P/R, B/R, B/C, como ustedes quieran identificar. En mi caso les había mencionado que a mí me gusta poner el para registrar, P/R. ¿Qué estoy registrando? ¿Para qué estoy registrando esto? Para identificar la compra de suministros de oficina adquiridos al contado y a crédito que se ejecutó en dicha fecha. ¿Sí? Aquí es un resumen nada más. Aquí ustedes van a poner, según su criterio, bajo su criterio van a poner un pequeño resumen que identifique a la operación que está siendo registrada. Sí, en este caso yo puse compra de suministros de oficina adquiridos al contado y a crédito. Ahora, chicos, tomemos en consideración que cuando se registran operaciones, aquí yo les estoy dando o mencionando todos los aspectos para la identificación, ¿sí? De una operación. Pero es bastante común que en las empresas se realice esta identificación de documentos fuente. Es decir, nadie les va a decir, ¿sabe qué? Se compró inventarios como lápices, esferos. No, a ustedes les van a entregar una factura, les van a entregar una liquidación en compra, les van a entregar diferentes documentos que respalden la operación, transacción que se desarrolle.
¿sí? Y ustedes tendrán que realizar la identificación. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, Inge. ¿Está clarísimo? Yo creo que sí, porque les he dado casi que con cuchara. Sí, parece que sí, Liz. Sí, les he dado bastante. Y ustedes me van a decir si cuadra o no cuadra, porque eso siempre hay que buscar, ¿no? El cuadre que comúnmente le conocemos en contabilidad. ¿Cuadra? Siempre Sí. tiene que haber Sí. una igualdad o un valor de equilibrio entre las partidas, decía, de deudoras y partidas acreedoras. Siempre que tiene que haber una igualdad. ¿Se acuerdan que decía eso? Sí. Miren, aquí decía eso. A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras. A una o más cuentas deudoras siempre le va a corresponder una o más cuentas acreedoras. Por el mismo importe, ¿qué quiero decir con ello? Que tiene que tener el mismo valor en las cuentas deudoras, sumadas las cuentas deudoras, los valores de las cuentas deudoras tienen que dar el mismo valor de la sumatoria de las cuentas, de los valores de las cuentas acreedoras. En este caso, 300 más 36 me da 336. 136 más 200 me da 336, lo que significa que genera un equilibrio o una igualdad. La igualdad. Sí, una igualdad. Entonces, miren, aquí están partidas del activo y partidas del pasivo. Y esto se generó una operación que genera variación. ¿Variación en dónde? En los elementos, miren chicos. ¿No ven? Es lo que ya les venía mencionando yo. Toda operación dentro de un ejercicio económico va a generar variación en los elementos, ¿sí? En los elementos de la ecuación contable o de la información financiera o económica, ¿sí? En este caso, miren, ya estamos viendo cómo se registran las transacciones, operaciones, ¿sí? Ya tiene que siempre generar una Igualdad. ya. Ahora, chicos, hasta el día de mañana ustedes tienen que resolver este ejercicio. Es decir, ustedes tienen que realizar el registro de 1, 2, 3, 4 operaciones más. Sí, no está mucho. 4 operaciones más van a realizar ustedes, ¿sí? El análisis en base a lo que, así tal cual he mencionado aquí. Tiene que haber dentro de una partecita van a identificar lo que es el criterio de reconocimiento, también van a poner el criterio de medición y por último van a generar el registro contable, ¿sí? Y ustedes tienen plazo hasta mañana para subir esto. ¿Estamos? Ya.